En medio del campo de batalla, el caos era absoluto, el choque del metal contra la carne, gritos que rompían el aire y el gladius atravesando cuerpos sin piedad. En esos instantes, la gloria romana se presentaba como una escena infernal. Pero, ¿qué sucedía después de la lucha? ¿Qué destino guardaba a esos soldados que lograban sobrevivir, aunque destrozados por dentro y por fuera? Mientras Soma celebraba a sus generales con pompas y arcos triunfales, y los dioses recibían sacrificios tras cada victoria, los legionarios comunes volvían con cuerpos mutilados y almas heridas, marcados para siempre por las secuelas de la guerra. Este video se centra en esos hombres olvidados, aquellos que regresaron pero nunca fueron los mismos. Vamos a descubrir cómo era la vida de un soldado romano gravemente herido, porque la verdadera historia de la guerra comienza cuando el combate acaba. La guerra romana era brutal y cercana. No había espacio seguro ni tregua. El gladius, la espada corta y mortal del legionario, estaba hecha para hundirse entre costillas, atravesar entrañas y alcanzar órganos vitales con precisión letal. Pero no siempre causaba muerte instantánea, a menudo dejaba heridas profundas, marcas que jamás sanaban por completo. Además, las lanzas y los pilum desgarraban músculos y huesos, partiendo extremidades. Los dardos, con puntas deformables, quedaban atrapados en el cuerpo, generando heridas internas que se infectaban con rapidez. Cuando el enemigo era bárbaro, como celtas o germanos, el daño podía ser aún peor. Sus armas, aunque primitivas, causaban destrucción implacable, hachas que amputaban brazos, mazas que destrozaban cráneos, espadas largas que dejaban cortes abiertos y difíciles de tratar. Los médicos romanos, como el célebre Aulo Cornelio Celso, describían casos desgarradores, vísceras expuestas, múltiples fracturas, rostros irreconocibles. Y muchos soldados que sobrevivían al combate morían días después, víctimas de infecciones o fiebres. La falta de higiene, la ausencia de esterilización y los suelos contaminados convertían el campo de batalla en una trampa mortal para cualquier herido. Pero el sufrimiento no era solo físico. Muchos soldados volvían con heridas invisibles, producto de un tormento mental que hoy comprendemos como trastorno de estrés postraumático. Sin nombre ni ayuda, estas almas rotas se enfrentaban noches sin sueño, ataques de miedo, ira, aislamiento social y una desconexión profunda con sus familias y su entorno. Algunos regresaban al ejército por desesperación, otros desaparecían, vagando lejos de la sociedad o quitándose la vida. La cultura romana, sin embargo, veía estas señales como signos de debilidad, ausencia de virtus. Para ellos, un verdadero hombre debía soportar el dolor en silencio, sin mostrar emociones. Documentos históricos, como los escritos por Tácito, revelan cómo veteranos de las campañas germánicas evitaban cualquier contacto social, incapaces de compartir o siquiera recordar las atrocidades vividas. Roma sabía formar soldados y destruir ejércitos, pero no estaba preparada para cuidar a quienes volvían rotos, física y emocionalmente. Cuando el daño era visible, el peso recaía en los medici, los médicos militares, que tenían una misión clara: mantener con vida al soldado el tiempo suficiente para que siguiera en pie. La medicina romana era pragmática y dura. En cada campamento había un valetudinarium, un hospital dividido según los tipos de heridas y pacientes. Siguiendo a maestros como Celso, Galeno y Dioscórides, los medici usaban vinagre y vino como antisépticos y aplicaban plantas como la mandrágora para calmar el dolor. Pero en heridas graves no esperaban milagros. Para detener hemorragias, cauterizaban con barras al rojo vivo. Y si la infección avanzaba, la amputación era la única opción en un entorno donde las herramientas eran básicas: sierras de bronce, ganchos de hierro y un poco de vino como anestesia. Así era la realidad cruel para un soldado romano gravemente herido, un infierno después del combate, donde la lucha era por la vida misma, entre el dolor, la incertidumbre y la fuerza para continuar. En el fondo, estas historias nos acuerdan que la guerra no termina cuando cesan las armas, en realidad, es entonces cuando el verdadero combate comienza. Los gritos de agonía resonaban por todo el campamento, creando un ambiente de sufrimiento constante. La tasa de mortalidad entre los heridos era brutalmente alta. Los Medici, los médicos militares, eran figuras tanto respetadas como temidas, no por ejercer la caridad, sino porque tenían que decidir quién vivía,
quien perdía un miembro y quien no alcanzaría a ver la salida del sol. No eran curanderos bondadosos, sino cirujanos urgentes en una época donde cada corte, cada intervención, era casi una sentencia de vida o muerte. Pero sobrevivir a la batalla solo era el primer obstáculo. Aquellos que lograban escapar en manos de los Medici enfrentaban ahora un desafío casi igual de difícil: abandonar el campo de batalla y llegar con vida a un lugar donde pudieran ser tratados. En tiempos donde la movilidad y los transportes eran precarios, los soldados gravemente heridos tenían que ser trasladados en condiciones que hoy nos resultarían insoportables. Camillas improvisadas con lanzas sujetas por capas, carretas arrastradas por bueyes que rodaban sobre caminos embarrados y endurecidos por piedras, cada bache convertía el viaje en un suplicio. Aunque la logística romana era ejemplar para mantener a sus ejércitos en constante avance, carecía de misericordia. La prioridad era la marcha ininterrumpida de la legión, no aliviar el sufrimiento de sus hombres. Cuando el terreno era inestable o la batalla muy reciente, muchos no sobrevivían al camino, morían en silencio, agotados entre las irregularidades de las antiguas vías romanas. Sin embargo, con la expansión y consolidación del imperio, la infraestructura médica también avanzó. Los llamados valetudinaria, hospitales militares, comenzaron a establecerse en campamentos permanentes. Allí, las instalaciones rudimentarias estaban divididas en áreas para diferentes tipos de heridas e infecciones, con camas de madera y herramientas básicas de cobre o hierro, aguardando para enfrentar las múltiples heridas de guerra. Pero, aún en estos centros, la falta de comprensión sobre microorganismos y la inexistencia de antibióticos condenaba a muchos a una muerte lenta e inevitable. Los soldados podían escapar de las espadas enemigas, pero no del enemigo invisible, las bacterias. Estas invasoras se acumulaban en heridas abiertas, vendajes sucios y utensilios reutilizados. Entre las paredes silenciosas del valetudinarium comenzaba una nueva batalla, contra el tiempo, contra la infección, contra la descomposición del propio cuerpo. La mayor amenaza para los heridos graves ya no era la violencia directa del combate, sino la gangrena. Sin la posibilidad de combatir las bacterias, una simple herida podía transformarse en un foco mortal de necrosis, con tejidos que se oscurecían y despedían un olor tan intenso que anunciaba el final antes que la fiebre. El dolor era insoportable, ardor constante, escalofríos intensos y delirios que debilitaban aún más al paciente. Los médicos romanos, aunque sabios para su tiempo, estaban limitados a tratamientos empíricos. Aplicaban compresas hechas con hierbas como el saúco, la ruda y el ajo, mencionadas en textos antiguos de Dioscórides, buscando aliviar inflamaciones o frenar infecciones, aunque muchas veces solo lograban retrasar lo inevitable. Galeno, uno de los más prestigiosos doctores de la antigüedad, admitía que en muchos casos la única opción era la amputación total del miembro dañado. Pero incluso esta medida extrema estaba lejos de ser una garantía, pues sin condiciones higiénicas adecuadas podía llevar a septicemia, una infección que invadía el cuerpo entero. La infección no hacía distinciones, héroes condecorados y reclutas novatos sucumbían por igual, lentamente, acostados en camas de madera, al margen de un imperio que poco podía ofrecerles. Esta batalla silenciosa contra la gangrena carecía de gloria, continente o reconocimiento, era una lucha solitaria y cruel. Para quienes lograban sobrevivir a este infierno, el siguiente desafío era aún más duro. ¿Qué destino les esperaba en Roma? El imperio prometía mucho a sus soldados, y algunos cumplían con sus ofertas. Los legionarios que cumplían entre 20 y 25 años de servicio recibían la misiesta, una baja honorable con compensaciones valiosas, tierras, pensiones y hasta la ciudadanía romana para los extranjeros. Muchos de estos veteranos eran reubicados en colonias militares, donde vivían como agricultores, comerciantes o líderes locales, una recompensa justa por su sacrificio y lealtad. Pero la mayoría de los soldados gravemente heridos no alcanzaban ese beneficio. Muchos eran dados de baja antes del tiempo mínimo de servicio bajo la categoría de misio causaría, una baja por enfermedad o daño físico. Aunque a primera vista parecía un reconocimiento, en la práctica dejaba a estos hombres sin apoyo, sin tierras, sin salario, en muchos casos sin un hogar al cual regresar. Estos soldados dependían de la ayuda de familiares, de la caridad de sus oficiales superiores o simplemente de la suerte.
Roma, que celebraba con grandes monumentos a sus generales victoriosos y legiones invencibles, rara vez extendía su mano a aquellos cuerpos fracturados que habían hecho posible esas conquistas. El sufrimiento invisible de los soldados caídos, tanto en cuerpo como en mente, quedaba oculto tras el brillo de la gloria y el triunfo. En medio de todo ese dolor, figuras como Galeno nos acuerdan que incluso en la medicina de la antigua Roma había hilos de humanidad y conocimiento que, a pesar de sus limitaciones, buscaron aliviar el sufrimiento. Su legado nos invita a reflexionar cómo la guerra roba mucho más que vidas en el campo de batalla, también arrebata esperanzas y rompe el alma de quienes sobreviven. Por cada veterano orgulloso que recibía honores y respeto, había decenas de hombres olvidados en los rincones más olvidados de las provincias, mutilados y marcados por el rechazo de una sociedad que admiraba la fuerza, pero despreciaba la debilidad. No todos los soldados heridos eran descartados de inmediato. La mentalidad pragmática del ejército romano reconocía que, aunque un cuerpo estuviera dañado, la mente activa y las habilidades funcionales podían ser útiles. Por eso, muchos de estos hombres, pese a perder la capacidad de luchar, encontraban nuevas tareas en las que podían contribuir. Algunos pasaban a ser escribae, encargados de la burocracia, gestionaban registros de suministros, controlaban las contabilidades y redactaban informes sobre los movimientos de tropas. Otros se convertían en instructores, compartiendo su experiencia con los nuevos reclutas y ayudándolos a prepararse para el combate. También había quienes eran asignados como guardianes de depósitos o vigías en torres, labores donde la exigencia física era menor, pero igual de importantes para el funcionamiento del ejército. Esta práctica de reutilizar a los soldados heridos era más común bajo gobiernos organizados y pragmáticos, como los de Trajano o Adriano, que entendían la importancia de aprovechar cada recurso disponible. Pero en tiempos de crisis política, guerras prolongadas o problemas económicos, esas oportunidades se reducían drásticamente. El destino de cada veterano dependía del contexto, del comandante local o incluso de la disposición y voluntad de sus superiores. Para muchos, estos cargos administrativos significaban un salvavidas, una forma de mantener cierta dignidad y un ingreso dentro de un sistema que, a pesar de sus limitaciones, les había dado identidad. Sin embargo, para otros el camino era mucho más oscuro. Porque si había algo peor que regresar del campo de batalla con heridas físicas, era hacerlo con la deshonra. La misión ignominiosa, la baja deshonrosa, representaba la forma más cruel de despedida para un soldado. Se aplicaba a quienes eran acusados de cobardía, deserción, indisciplina severa o conductas consideradas indignas para un legionario. No era solo un despido, sino una condena social total. Quien recibía esta baja perdía todos sus derechos, sin pensión, sin tierra, sin reconocimiento alguno. Su nombre era borrado con desprecio de los registros militares y en una sociedad obsesionada con el honor y la reputación, esto significaba una verdadera deshumanización. Los soldados expulsados con ignominia vivían al margen de la sociedad, sin trabajo ni apoyo, cargando un estigma que a menudo los convertía en parias incluso para sus propias familias. Inscripciones encontradas en fronteras, como en Britania, revelan que hay quienes, aún heridos, fueron marcados con esta vergüenza y arrastraron esa carga hasta su muerte. Los testimonios muestran también cómo veteranos eran rechazados por sus allegados, como si llevaran consigo una enfermedad moral. En Roma, valores como la virtus, el coraje y la disciplina eran la base del ideal masculino. Perder ese estándar significaba quedar excluido no solo del ejército, sino de la ciudadanía misma. Para muchos veteranos heridos, la guerra terminaba, pero la lucha por sobrevivir comenzaba con mucha más dureza. Sin pensiones aseguradas, sin tierras ni familia que los apoyara, estos hombres debían encontrar formas de mantenerse a pesar de sus limitaciones físicas. Algunos usaban las pequeñas propiedades o el poco dinero que tuvieron al dejar el ejército para abrir tabernas humildes, talleres de reparación o dedicarse al comercio ambulante. Otros encontraban empleos modestos en las ciudades y provincias, inspectores de mercado, guardias urbanos o auxiliares administrativos. Estos trabajos, aunque simples, les ofrecían una estabilidad y a veces un respeto que les ayudaba a preservar un poco de dignidad. Pero no todos podían permanecer en un camino tan ordenado. Algunos,
aún capaces de manejar armas, que elegían convertirse en mercenarios, vendiendo su experiencia a senadores ambiciosos, aristócratas o caravanas comerciales, ofreciendo su fuerza a quien pagara más. Otros entraban en las escuelas de gladiadores, donde la violencia pasaba a ser espectáculo y entretenimiento. Figuras como Espiculos, un gladiador famoso en tiempos de Nerón y de probable origen militar, son ejemplos claros de hombres heridos que buscaron fama y recompensas en la arena a cambio de un destino rápido pero incierto. La arena, con toda su brutalidad, se convertía en una salida para muchos, un intercambio duro entre honor y supervivencia. La Roma que construía estatuas en mármol para honrar a sus guerreros también encontraba en el espectáculo sangriento una manera de convertir su sufrimiento en entretenimiento para las masas. En este contexto, morir en el anfiteatro a veces parecía más digno que vivir en el olvido y la miseria. Para los veteranos que no conseguían tierras, trabajo ni reintegración, quedaba la realidad más cruel: sobrevivir sin gloria ni reconocimiento. En grandes ciudades como Roma, Alejandría o Cartago, era común encontrar a estos antiguos soldados heridos vagando por las calles, reducidos a mendigar, con miembros amputados, cicatrices visibles y una mirada que reflejaba el cansancio del alma. Hombres que una vez marcharon con las legiones más poderosas del mundo ahora vivían a la sombra de tentos, olvidados por un Estado que exaltaba sus conquistas, pero ignoraba el precio que sus cuerpos y espíritus habían pagado. La gloria que alguna vez les dio fuerza y esperanza se había desvanecido en el olvido, dejando solo silencio y vacío. El emperador Augusto intentó enfrentar esta difícil realidad creando el Aerarium Militare, un fondo militar financiado mediante impuestos con el propósito de asegurar pensiones a quienes habían servido en las legiones. En teoría, esta fue una transformación institucional que prometía justicia y reconocimiento para los veteranos. Durante los reinados de emperadores organizados, como Vespasiano, este fondo se fortaleció y funcionó relativamente bien. Sin embargo, bajo regencias como la de Nerón, el dinero destinado a las pensiones fue desviado para financiar lujos palaciegos, dejando a muchos veteranos en el abandono absoluto. La cruda realidad era que, en época de crisis, los primeros en quedar fuera eran siempre aquellos que ya no podían combatir. Numerosos soldados veteranos murieron esperando una pensión que nunca llegó. Algunos lograban sobrevivir gracias a pequeños empleos administrativos que les ofrecían comandantes o gobernadores locales, pero la mayoría desaparecía en el mar anónimo de la vasta población imperial, olvidados por un sistema que supo aprovechar sus cuerpos pero no sus heridas ni su sufrimiento. Roma conquistó batallas en 3 continentes, derribó reinos enteros, construyó ciudades magníficas y levantó monumentos que aún desafían al paso del tiempo. Pero detrás de cada triunfo inmortalizado en mármol, hubo miles de hombres fracturados, sangrando en silencio por un imperio que muchas veces los desechó cuando dejaron de ser útiles. Este relato no se centra en generales ni en la gloria de las campañas, sino en los soldados comunes, esos que perdieron piernas, ojos, hermanos, y que al regresar a casa solo encontraron silencio, indiferencia e incluso miseria. Es la historia de una deuda que el imperio contrajo con cada uno de ellos y que jamás saldó por completo. Porque sobrevivida la guerra romana era apenas el inicio de otra batalla, la lucha contra el abandono, el dolor persistente, la pérdida de sentido y, para muchos, contra el más cruel de los destinos, el olvido. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal para que más voces del pasado puedan ser escuchadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Roma debería haber hecho más por sus soldados? Y como siempre, que Jesús te bendiga.